Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves. No tenemos periodistas, la mayoría está fuera del país, porque los jueves hacemos programa con staff de periodistas. Por lo tanto, digamos, ¿cierto? Cambiamos el staff esta noche. Hoy vamos a tener a diferentes miembros de apoyo de la candidatura del candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén. Los presento inmediatamente. Vamos a conversar con Julio Villagrán, quien es miembro del Consejo Ejecutivo, Consultivo Diálogo de País del FMLN y gerente de mercadeo de Alba Petróleo. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Nacho. Gracias Bienvenido. por la oportunidad. Gracias. También está con nosotros Nelson Vanegas, que es miembro del movimiento El Salvador Adelante y del Consejo Consultivo Diálogo de País. Además, es presidente de la Asociación de Transportistas de Carga, ACEPCA. Buenas noches. Encantado de estar contigo, Nacho. Y Rogelio Canales, director del grupo 5 Más, en apoyo al FMLN. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchos temas que tocar esta noche. Voy a partir por los subsidios, que es, o los programas sociales, que es lo que ha estado diciendo el candidato a la vicepresidencia de Arena y también el candidato a la presidencia, que no solamente lo van a mantener, sino que los van a mejorar. Algunos han creído ver un cambio de discurso en el partido Arena. Ellos han dicho que no es un cambio de discurso, que lo que pasa es que la primera parte, en la primera vuelta, no se les dejó exponer, sino que se les mantuvo permanentemente sobre críticas, contestando críticas, ¿ya? Y que ellos recuerdan que en sus gobiernos tuvieron importantes programas sociales que posiblemente algunos han olvidado. A ver, ¿con quién empiezo? ¿Rogelio? Como tú digas. ¿Hay un cambio de discurso del partido Arena? A mí me parece que sí. Sí. Y eso responderá a un viraje táctico en su presentación. Me parece de que la primera exposición que hicieron durante la primera ronda no funcionó. Y a partir de eso, movimientos tácticos para presentar un nuevo producto al mercado de votantes para ver cómo enamoran a los votantes y ver si tal vez por esa ruta logran su objetivo, que ya sabemos cuál es, el de alcanzar supremacía en la votación. Ajá, pero eso no significa que ellos no puedan querer también los programas sociales. Ejemplo, recordaban ayer que no solamente ellos tuvieron vaso de leche, tuvieron desayuno para los estudiantes del país en el gobierno de Cristal y también en el gobierno de Calderón Sol. Bueno, yo dudo de que es con la intensidad y con la amplitud con que se han presentado los programas sociales bajo la administración del presidente Funes y bajo el impulso que el gobierno del FMLN pudo haberle dado, creo que difícilmente podrá tener esa envergadura, esa magnitud, porque estaría prácticamente negando la naturaleza misma del partido Arena, que representa intereses de sectores corporativos del país, cuya finalidad es desarrollar un esquema de trabajo bajo el crecimiento económico y no bajo el desarrollo económico y social. ¿Tú crees que una política económica de un partido de derecha inmediatamente significa que no puede ir a apoyar ningún programa social? Es difícil de que pueda desarrollarse. Te dice que ellos bajaron la pobreza en 30%. Bueno, pero también estos han bajado, los del FMLN bajaron la pobreza. Lo que pasa es que algunos medios de información, de comunicación, no le han dado el enfoque y el empuje necesario a esos índices macroeconómicos que están manejándose con el gobierno del presidente Funes. Pero volviendo a la pregunta, a mí me parece de que hay una contradicción tremenda en la búsqueda del bienestar social como tal, como finalidad, cuando el interés del empresariado, del alto empresariado que maneja el gobierno de Arena, es justamente la maximización de la ganancia, el crecimiento económico, la búsqueda de la hegemonía capital que se tiene dentro del sistema. Julio, el candidato a la vicepresidencia dijo que si Arena llega al poder van a retornar al subsidio universal en el caso del gas propano. Sí. Bueno, sin duda, yo quisiera decir que me parece a mí que el partido Arena, en sus 20 años de gobierno, implementó algunas medidas
todas encaminadas siempre a su estilo, el estilo de la defensa del neoliberalismo, que siempre procura pues el beneficio para el sector, digamos, productivo, ¿verdad? Más que el beneficio general. En ese tipo de desarrollo económico que ellos tuvieron durante los 20 años, sin duda el elemento social, sin duda el elemento subsidios, no jugaba un papel tan importante, digamos, ¿verdad? Hoy creo yo que ante la desesperación de verse tan en desventaja en las elecciones del pasado 2 de febrero, sin duda Arena está tratando de hacer algunas propuestas nuevas o tratar de convencer al electorado para conseguir su voto. Y precisamente en ese sentido, pues creo que se equivocan en algunas cosas, en algunas precisiones, y cayendo en el ridículo. Por ejemplo, Portillo Cuadra da una cifra, por ejemplo, de cuánto debería costar el tambo de ¿cómo se llama?, de gas licuado, y él dice 5.80, cuando el precio está inferior a eso. Cuando tú ves ese tipo de expresiones, tú lo que denotas claramente es... El precio subsidiado. El precio subsidiado, correcto. Yo creo que se ha trabajado muy bien en la última fase de este gobierno, se ha trabajado muy bien a la manera de hacer ese subsidio, ese traspaso, ese beneficio para la gente de manera más clara, ¿verdad? Y también de manera más autosostenible, porque ese ha sido los principales problemas de los subsidios, ¿verdad? Que no son autosostenibles. Muchas veces tenés que pagar demasiado para mantener los subsidios. En el caso del gas propano, el gas licuado de petróleo, es un ejemplo muy claro. El caso del transporte público de pasajeros también es muy claro, donde se denota claramente de que hay, digamos, tenés que sacar de otros lados dineros para poder pagar estos subsidios. Creo que este gobierno, por primera vez en los últimos años desde que ha estado funcionando el subsidio al gas propano, por ejemplo, ha tratado la manera de minimizar los costos que significa para el gobierno, para el Estado, el poder otorgar a la gente un subsidio. Ahora, la focalización de los subsidios, que creo que es un tema que ningún presidente de Arena se atrevía a hacerlo, porque ellos sentían que perdían esa ventaja que tenían política. Pero yo creo que la focalización sin duda es un elemento importante en los subsidios, en todo tipo de subsidios, porque eso te da la claridad de que podés llevarlo, o sea, podés chinearlo, podés cargar ese dinero que tenés que pagar en subsidios. Tú hablaste de la financiación de los subsidios y ese es un tema que ha tocado bastante el Partido Arena en su candidatura, diciendo, mire, si no es cosa solamente de ofrecer subsidios, es cosa de mantenerlos. Claro. Y el problema de mantenerlos tiene que ver con mejorar la productividad del país, cosa que dicen ellos que no ha podido hacer el partido FMLN en el poder. Sí, sí he escuchado eso, pero también yo creo que en el tema de Arena le ha costado mucho asumir que el tema de los subsidios, que el tema del beneficio social realmente es necesario para nuestro país. Por eso es que yo creo que a ellos les cuesta mucho entender esa parte, porque ellos lo han visto siempre como un gasto y se ha notado claramente en los cambios de discurso de Norman Quijano en el tema de los subsidios a los escolares, por ejemplo, ¿verdad? De decir, bueno, prácticamente dijo, es un despilfarro, lo vamos a hacer de otra manera, pero sin duda a ellos les cuesta mucho porque ellos creen que esa carga, ¿verdad?, de beneficio para la gente no es tan necesaria, porque van más bien al sector productivo. Yo te quiero dar un dato, por ejemplo, hemos estado nosotros entregando algunas obras en escuelas públicas y la gente te resalta básicamente ese beneficio que tiene sobre los paquetes escolares, sobre el vaso de leche, y la gente te dice que sin duda ese elemento que parece insignificante para algunos, para ellos es muy significativo, para ellos es importantísimo. Para un niño que llega a una escuela sin desayunar, para un niño que llega a la escuela sin tener, digamos, el padre la capacidad de comprarle los cuadernos, sin duda para ellos es sumamente importante. Entonces, la crítica de Arena era que este tipo de gasto, decían, o de despilfarro, es sobre algo que no puede sostener. Creo que el gobierno de Mauricio Por eso Funes, es que, bueno, voy a ponértelo de esta sí, manera, porque también el Partido Arena dice, si no es que esté malo que haya los subsidios, de hecho los subsidios nacen en gobierno de Arena, claro, no nacen en gobierno del FMLN. El problema es que el aparato productivo no está caminando bien como para que esos subsidios se puedan mantener. Claro, pero yo creo que nos encaminamos hacia eso. Yo creo que nos hemos encaminado a dejar que esa carga sea tan pesada para el Estado. Sin duda, esa responsabilidad del gobierno, del Estado, en cuanto a subsidios para escolares, para el transporte público, para el gas licuado, para el agua, para la energía eléctrica,
ese tipo de subsidios es importante para nuestro país, es importante para la clase más desposeída de este país. Por eso creo que la apuesta y hemos estado todo este año pasado pues analizando y hemos dejado plasmado en este plan de gobierno de Salvador y Óscar, sin duda que el elemento importante, fundamental para nosotros, decíamos en el documento final, es el aspecto social. Cómo poder llevar a cabo o cómo encaminar al país a que seamos productivos y que podamos seguir otorgándole a la gente necesitada este tipo de beneficios. Bueno, ese es el gran reto para vamos a para estar en el nuevo próximo gobierno. tema cabalmente, la parte social y la parte productiva. Claro. Alguien dijo por ahí, todo es mentira si no existe, digamos, cierto, el dinero suficiente para que el país sostenga sus necesidades. Si no las tiene, no las puede jamás sostener. Vamos a hablar sobre eso y sobre lo que algunos creen que puede ser un problema para la inversión, la llegada del gobierno, de un gobierno del FMLN. Ya volvemos. Bueno, vamos a entrar al tema del sostenimiento económico de los programas de gobierno, obviamente sobre todo los programas sociales. Los gobiernos son pesados y hay que financiarlos, sin duda. Y esto tiene que ver con la productividad del país. Y hay un tema, Nelson, que es el tema que tú lo sabes muy bien, del cobro de $18 a los camiones que pasan por las aduanas en nuestro país por el nuevo sistema de escáner más moderno que existe, pero que se le está cobrando directamente al transportista. Aquí, digamos, cierto, el presidente ayer vetó la interpretación auténtica que hizo la Asamblea Legislativa para dejar, digamos, sin efecto este cobro y se ha seguido cobrando mientras el presidente no lo vetaba, pero hoy día el presidente lo vetó y efectivamente el cobro va a seguir. Tú eres presidente de ASEPCA, la Asociación Salvadoreña de Transporte de Carga. Gracias, Nacho, porque me ¿Cuál es tu permites... posición? Fíjate que quiero contarte realmente qué es lo que está sucediendo. Y gracias porque nos va a permitir aclarar a todas las personas que nos están viendo y decirte que el día 16 de enero el decreto legislativo 604 contenía una reforma hacia la LESIA. Esta reforma suspendió el cobro de los $18 por 180 días en el tema de servicios de inspecciones no intrusivas para las operaciones de tránsito terrestre internacional. Y expresaba ese mismo decreto que cuya aduana de partida y destino se encontraba dentro o fuera de El Salvador. Ese mismo día fue sancionado por el presidente y se hizo la reforma Ley de la República. Lo que vino después fue el decreto 616, que lo que solicitaba era una interpretación auténtica del decreto legislativo 604, que lo que hacía era suspender el cobro de la tasa. Solicitaban que se interpretaba que el cobro de la tasa no solamente fuera para las operaciones de tránsito internacional, sino también para las exportaciones y las importaciones. Del salvadoreño. De El Salvador. Actualmente nosotros, y quiero aclarar, el transporte de carga no se ha visto afectado con el veto del señor presidente al decreto 616. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el decreto 604 está vigente, porque fue sancionado por el presidente el 16 de enero. Lo que sucedió es que... Perdón, los extranjeros no van a pagar, los nacionales sí. Ni tampoco nosotros, siempre y cuando ¿Por sea qué? régimen de tránsito internacional terrestre. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos carga del puerto de Acajutla, por ejemplo, hacia un país fuera de El Salvador, ese se constituye en un tránsito internacional. O sea, no va a pagar casi nadie. No van a pagar los que son régimen de tránsito internacional. ¿Cuántos son eso? Porcentualmente. Una gran mayoría. Ok. El Salvador ¿Cómo se entiende que el presidente diga... Es una carretera. ¿Cómo Ahora, se entiende que el presidente diga yo no puedo dejar de cobrar esto porque hay que pagarle a la empresa el contrato que se hizo con una empresa y eso es caro? Mira, todo contrato, toda concesión que el país da tiene un costo económico enorme si tú no lo cumplís. Ahora, ¿qué ha sucedido con el decreto 616? Que ahora fue vetado por el presidente y ahora no pudo superar el veto del presidente esta noche. Los partidos no lo pudieron superar. No se pudo superar. Pero quiero comentar de que hay se han comprometido a estudiarlo el día lunes. El veto presidencial es porque violentaba la Constitución de la República, específicamente. Se han comprometido a estudiarlo y analizarlo el día lunes en la Comisión de Hacienda, este día lunes que viene.
Y creo que eso es positivo de alguna manera. Tu asociación no está de acuerdo con las demás asociaciones de carga del país. Es que Nacho, este decreto que cambió la LESIA y estableció la tasa de cobro de inspección no intrusiva fue aceptada por los importadores y los exportadores. Esta reforma fue consultada con ellos y ellos le dijeron que sí al gobierno de aceptar esa tasa. Nosotros como transportistas les dijimos desde el principio no. Y la ley establece que el que va a pagar esa tasa es el importador o el exportador. O sea, el propietario de la carga es el responsable de pagar esa carga. El consumidor. Esa tasa. Perdón, el consumidor. Eso se traslada. Al final, el consumidor. Pero son Ok. $18 que tú lo ves en medio de toda una cadena. Ok. Es sumamente Yo no sé insignificante. si estás de acuerdo con lo que dicen algunas asociaciones, Ahora, como Coexport, están diciendo que aquí hay pérdida hasta el momento de $50 millones y podrían llegar a 75 millones si continúa esto. Ahora, Porque ¿qué es lo que también dicen, sucede? hay un ¿Por qué problema de eficacia, de Coexport, ineficacia en el sistema? Coexport, cuando fue invitada a consensuar esta reforma, no expresó y no se manifestó y dijo, no estoy de acuerdo, nosotros lo hicimos? Y por eso se puso que el que iba a pagar esta tasa iba a ser el propietario o representante de la carga. ¿Por qué hasta ahora ellos vienen a luchar sobre este tema? Aunque, personalmente, como empresario, Nacho, yo creo que toda exportación no debería de pagar esta tasa, porque el fondo del tema de los escáneres es precisamente para la importación, porque combate el contrabando específicamente, y creo que el gobierno, su mirada debe de estar puesta en el contrabando, precisamente. De hecho, actualmente No en la exportación, por se ha ejemplo. tenido una revisión desde hasta el 70% de revisiones en los puestos fronterizos. Ahora, Nacho, esta situación vino a desnudar lo que está sucediendo en los puestos fronterizos y lo que está sucediendo en el puerto de Acajutla y lo que está sucediendo en el aeropuerto internacional de Comalapa, en los temas de terminales de carga y de movimientos de carga. Eso vino a desnudar que no tiene la aduana un procedimiento eficiente y efectivo. Porque a pesar de que tú no cobres el escáner, los puestos fronterizos van a pasar llenos. Porque no tenemos una infraestructura adecuada en los puestos fronterizos, tenemos unos cuellos de botella enormes, debe de cambiarse la infraestructura, los procedimientos no son los adecuados, no hay una articulación de las instituciones de gobierno para establecer un procedimiento. Y por eso nosotros hemos venido diciendo constantemente, es importante que se forme una mesa de diálogo entre el sector privado y el sector público para revisar los procedimientos y hacerlos eficientes. Ok. Nelson, no es realmente el tema esta noche y quizás vamos a tener que tocarlo un poco más a fondo en otro programa, pero obviamente quería tocarlo sobre la base de lo que dice la ANEP, por ejemplo. Esto demuestra que el gobierno actual no está buscando que empresarios competitivos, darle capacidad competitiva al empresario para que el empresario salvadoreño pueda trabajar y generar puestos de trabajo. Pero fíjate que ahí yo siento que hay hasta una contradicción de parte de mis compañeros del sector privado de la ANEP, porque no hay una disposición, una apertura a poder platicar, dialogar sobre este punto de país. Esto es un tema de país, no debería ser un tema político. ¿Y qué es lo que sucede? Lo orientamos a un tema político. De hecho, mi participación en lo que estoy, en el Consejo Consultivo, ha sido una posición no solamente de a favor, ha sido una posición crítica, expresando lo bueno, lo malo y lo feo, no solo del gobierno, sino también de lo que puede prevenir. Ok, para una buena relación entre el gobierno, un potencial próximo gobierno del FMLN y la empresa privada, ¿qué hay que hacer? Bueno, partiendo de la base que es importante la relación. Yo creo que Arena tiene una gran ausencia de algo, y es la inclusión. Todavía en estos 5 años hay un mensaje claro de este gobierno, que es la inclusión y los no favoritismos. Todavía se mantiene el tema de exclusión y el tema de buscar favoritismos específicos, a sectores privados específicos. Yo te quiero decir y quiero ser claro, y lo puedo decir con toda transparencia, Arena jamás me ha invitado a preguntarme sobre el tema de transporte y sobre el tema logístico
qué es lo que nosotros y cuál es nuestra apreciación. Lo estuvimos esperando todo el año pasado. Tenemos una propuesta clara en ese sentido. Y así como mi persona, muchos sectores del sector privado tienen propuestas, pero nunca fueron consultados. Y ese es el mejor principio que tuvo la fórmula de Salvador y Óscar. Desde el principio elaboró mesas de diálogo a los cuales fuimos invitados. Luego fui invitado personalmente a formar parte de ese consejo consultivo. Luego fui a formar parte de ese Consejo Ciudadano del Salvador Adelante para darle continuidad. Hicimos un programa de gobierno, hay propuestas nuestras contempladas ahí y ahora nos están invitando, en una posible victoria, nos están invitando a formar parte de crear un programa de gobierno. Esa inclusión es el tomar en cuenta todos los sectores en este país. Eso es importante. ¿Por qué? No porque va a ganar un partido político, porque vamos a poderle darle un rumbo a nuestro país que tanto lo necesita. Y el sector privado lo necesitamos. ANEP, mis compañeros, mis ex compañeros de ANEP han dicho, hay que darle un rumbo de país. Pero tú no puedes darle un rumbo de país cuando no consideras a todos los autores del sector privado y del sector productivo de este país. ¿Ya no eres parte de ANEP? Ya no somos parte de ANEP. Ya. Rogelio, vuelvo a la pregunta, que es una pregunta fundamental, porque obviamente todos queremos un país más inclusivo, un país más justo, un país donde se le tienda la mano a las clases más humildes, a las que no pueden todavía caminar, pues darles la mano para ayudarlos a caminar, etcétera. Pero eso pasa, digamos, por crear las condiciones económicas para que el país genere el dinero que se necesita, ¿no? O sea, activar el aparato productivo que no ha estado muy activo el último tiempo. ¿Es posible eso con un gobierno del FMLN? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, ¿qué es el sector privado? ¿Es la gran empresa privada? No, es mucho. ¿O es No, toda? obviamente la estamos pequeña, hablando de la la pequeña, mediana, la micro, exactamente toda. el 80% de las empresas que realizan Todo, su actividad económica en el país? ¿Es eso el sector privado? Eso habría que responderse. Todo eso es sector porque privado. la gente cuando piensa de que hay una diferencia de enfoque entre gobierno y sector privado, inmediatamente se imagina de que se trata de la ANEP y que se trata de FUSADES y los otros órganos que representan a la gran empresa. A mí me parece que la gran empresa tiene su agenda política claramente definida de acuerdo a los conceptos que yo expresaba anteriormente. Y la pequeña, la mediana empresa también tiene su agenda definida, que es buscar la forma de tener un desarrollo, un crecimiento con las políticas que el Estado le pueda proporcionar. A mí me parece que el sector micro, pequeño, mediano, ha tenido respuestas y está teniendo respuestas de diferente tipo en la reactivación económica. Por supuesto que la empresa privada grande, la gran empresa, no encuentra la oportunidad de desarrollar los esquemas de trabajo que antes tuvo dentro de un proceso corporativo del que formó parte en el gobierno. En este punto a mí me parece de que se paga más, yo entiendo que se paga más con el combustible que usan los transportistas que estos $18 que se pagan por la carga. Y como muy bien lo dice Nelson, a mí me parece de que quien paga o debe de pagar eso es el dueño de la carga. Pero nosotros los viajeros que vamos al aeropuerto pagamos por nuestra presencia en el aeropuerto, en todos los aeropuertos del mundo. Hay una cantidad de dinero que se paga por eso. Entonces a mí me parece de que aquí, por ver qué es lo que se trae en esa carga, si viene auténtica carga comercial o si vienen otras cositas que pueden trasladarse junto con la carga, es necesario que tengamos seguridad, que tengamos certeza en el país. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me dices o me planteas, a mí me parece de que es necesario que el gobierno tenga una armonización con el sector privado, entendiendo el sector privado como el todo, no únicamente la cúpula empresarial, la gran empresa en este país. Cuando comenzó el gobierno del presidente Funes hubo una relación bastante cercana. Luego se fueron disparatando las cosas a partir de la agenda política que se trazó la ANEP y que se fortaleció a partir de su partido Arena. Yo creo de que lo que planteaba Nelson
de los conceptos básicos, exclusión e inclusión, son conceptos que nos determinan relaciones fundamentales entre el gobierno y el sector privado. Y este gobierno ha incluido, ese es uno de sus eslogan y uno de sus políticas. No solo ha incluido al sector económico, sino también a los sectores sociales. Han participado en una diversidad de acciones, no solo en el campo de toma de decisiones, de incidir en la política, sino también en recibir beneficios. Ha habido inclusión en la distribución misma del ingreso nacional. No queda reducido nada más a unos puntos, sino que también se distribuye en forma más equitativa en el país. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con otros temas tan importantes como el que tratamos recién. Ya volvemos. Hoy día el diario de hoy entrevistó a Carlos Acevedo, quien fue hasta hace poco presidente del Banco Central de Reserva y actualmente está trabajando está trabajando en el Fondo Monetario Internacional como asesor, está en Washington viviendo. Y Carlos dijo, si el Frente ganara y formulara políticas que asusten a inversionistas, la gente sacaría su dinero. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, mira, yo quisiera abordar un poco ese tema, pero también el tema el tema que han abordado mis compañeros sobre la inclusión y de la empresa privada que se ha estado hablando. Mira, nosotros nunca habíamos vivido, y hay varios empresarios y varios dirigentes gremiales de este país que no habían participado de una manera tan plena como hoy lo han hecho con la fórmula de Salvador y Óscar. Tuvimos la oportunidad, nosotros, miembros del Consejo Consultivo Ciudadano de la fórmula presidencial del FMLN, de interactuar con todas las gremiales de este país, de ir a acompañar a la fórmula y escuchar las opiniones de cada uno de las gremiales. Yo creo que esto ha sido algo histórico. Recuerdo cuando fuimos invitados por la ANEP a un diálogo, Salvador y Óscar llegaron a ese diálogo, eso fue hace algunos meses, y con una actitud muy, digamos, positiva ante lo que se está viviendo. Creo yo que la situación del país, la situación política de este país, sin duda, no merece que sigamos confrontados en este país. Okay. Tanto los pequeños, los medianos, los grandes empresarios debemos unificarnos en este tema, y yo creo, sin temor a equivocarme, que Salvador y Óscar van a poder lograr ese acuerdo nacional empresarial en este país. Okay. Para contestar un poco la pregunta anterior. ¿Pudiera el Frente formular políticas que asusten a los inversionistas? Pero mira, esa es parte de una campaña que siempre sale a la luz. Diciendo Carlos Acevedo. Sí, Carlos Acevedo lo dice en un contexto, digamos, de algunas políticas que sean desconocidas para la población. Pero mira, esto es una cuestión recurrente siempre en el tema eleccionario. Yo, respetando mucho lo que Carlos Acevedo dice, no lo he leído, pero sin duda el tema de las inversiones, el tema de que si gana el FMLN se van a ir muchas inversiones, eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Yo no creo que esa sea la sintonía, porque el documento, el programa El Salvador Adelante, que hemos suscrito, no solamente gremiales, sino que ha suscrito muchos componentes sociales de este país y políticos de este país, no vemos ni por asomo, alguna política que pueda estar, digamos, creándole temores a la gente. Aquí se ha dicho siempre casi lo mismo, y yo creo que si este gobierno del FMLN, que va a comenzar a partir del 1 de junio, en temas tan importantes, tan vitales, y yo pues estoy centrado hoy en el tema energético, ¿verdad? Hoy platicaba con Óscar Ortiz un poco dándole seguimiento al tema energético planteado en el programa de gobierno, en el plan de gobierno, El Salvador Adelante, y veíamos claramente que hay cosas que nos interesan a todos en este país, Nacho. Por ejemplo, el ítem C5 dice de este plan de gobierno, bajar el costo de la energía y mover el país hacia la soberanía energética. ¿A quién no le interesa eso? A los grandes empresarios. Mira, en la ASI nos encontramos con sorpresas. Yo me llevé sorpresas en el tema de la ASI. La ASI ha desarrollado mucho el tema energético. A ellos les interesa mucho por su productividad bajar el costo de energía eléctrica. Hay cosas que vamos a ponernos de acuerdo en esto. Creo que el país está a las puertas, no solamente de continuar un esfuerzo que ya se inició con el presidente Mauricio Funes, sino, Nacho, de profundizar en algunas cosas, de concretizar algunas cosas, de que ese bajar el costo de la energía sea una realidad, tanto
para los consumidores en general, creo que lo hemos estado esperando, como en el tema empresarial. Los productores, los empresarios, los industriales, están a la espera de cuestiones concretas que nos puedan encaminar hacia una, por ejemplo, a una dependencia menor del petróleo, a crear una matriz energética más amplia, y a eso estamos encaminados. Y creo que en esos temas sin duda, nos vamos a poner de acuerdo, y yo creo que vamos por primera vez en la historia de este país a mostrarle que se puede depender menos del petróleo, que se puede bajar el costo de energía, que se pueden bajar algunos otros costos para los grandes empresarios, y eso le va a traer beneficios al país. Nosotros lo estamos viendo así. Yo quiero volver al tema que aparentemente algunos están viendo como fundamental. Las noticias provenientes de Venezuela están siendo de alguna forma utilizadas por el Partido Arena para señalar, bueno, ahí es lo donde se quiere llevar, ahí donde ese es el sistema que crea antiempresa privada y que produce al final escasez, que produce este tipo de cosas. Tú eres empresario privado. ¿Tú crees que no habría ninguna razón para tener algún tipo de temor en relación a que pueda producirse un antagonismo con la empresa privada y que la empresa privada no sea parte de un aparato productivo que requiere funcionar? Y hablo de toda la empresa privada, por favor, ¿no? Obviamente, la gran empresa privada siempre es importante en un país. Bueno, de hecho, el desafío para la fórmula de Salvador y Óscar es precisamente establecer relaciones muy cercanas con todo el sector privado de este país. Y ya han habido acciones. Al principio de tu programa hablabas de todas las promesas de campaña. La diferencia es que este gobierno ha acompañado algunas acciones que son realidad. Y en ese tema, por ejemplo, está el poder haberle dado la oportunidad a muchos microempresarios a participar en el vaso de leche, en los útiles escolares, en los uniformes. Creo yo que esa es una acción que está dando una apertura grande para el sector privado. Una señal concreta. Una señal concreta, por ejemplo. Esa es una señal concreta. La señal de empezar a desarrollar el proyecto del CIPTRANS, por ejemplo, el tocar el desafío de establecer un nuevo sistema de transporte público de pasajeros en este país, es también otra señal de acercamiento con parte del sector privado. El empezar a modernizar el aeropuerto de Comalapa es otra relación también que ha tenido una buena relación con el sector de construcción de este país. El tratar de convertir el Departamento de la Unión en una plataforma logística también es de importancia regional, que también es algo que va a traer inversión, va a traer trabajo, va a traer empleo, va a traer muchas cosas grandes. Entonces, yo lo que creo, y quiero invitar a todos mis compañeros empresarios de todos los sectores a que participemos. O sea, el movimiento ciudadano está con las puertas abiertas, no solamente en esta parte política, sino y este gobierno tiene un elemento importante, y es el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, Nacho, que en los 20 años anteriores no hubo transparencia, ni hubo rendición de cuentas. El movimiento ciudadano van a tener que rendir cuentas también el gobierno al movimiento ciudadano, donde podemos ingresar todos, hay puertas abiertas en este sentido. Y yo quiero invitarlos a que no tengan miedo, a que Venezuela es Venezuela, El Salvador es El Salvador. Nosotros somos El Salvador. Una pregunta, digamos, porque sí hay gente que me la ha formulado, y voy a terminar con una pregunta muy similar a Rogelio. Los movimientos que acompañan las candidaturas presidenciales después no tienen ninguna importancia hasta ahora. Y nunca, digamos, han terminado siendo conciencia crítica o no de los programas que han suscrito inicialmente. Bueno, como empresario yo te voy a decir algo. Hemos estado en este movimiento creyendo que estamos antes, durante y después. Y vamos a mantenernos, yo soy una persona bastante objetiva. Vamos a decir lo bueno, lo malo y lo feo, siempre. Porque si no, no estamos construyendo país. Y yo creo que si hemos formado un movimiento para solamente decir las cosas buenas, entonces no es un movimiento ciudadano. Ok. Rogelio, tú has dicho el movimiento 5 más. Sí. Será, no sé por qué se llama 5 más. ¿Por qué se llama 5 más? Porque somos inicialmente 5 profesionales que iniciamos esto y después se agregaron y queríamos más.
y hoy tenemos miles en el país. Bueno, el movimiento 5 más, tú dijiste, que tú en cabeza dijiste será la conciencia crítica del próximo gobierno. ¿Qué es lo que no puede hacer el próximo gobierno? Es que conciencia crítica siempre hemos sido, Nacho. Bueno, pero ¿qué es lo que no puede hacer un... Tenemos 7, 8 años de existencia y hemos estado criticando gobiernos de Arena, hemos criticado el gobierno del presidente Funes, al FMLN, vamos a seguir criticando a este gobierno, que venga, el que resulte, sea el de Arena, sea el del FMLN, yo creo que Bueno, va a en ser, el caso, digamos, va a ser el del FMLN. en el caso de que si es del FMLN que tú has apoyado, ¿qué es lo que no aceptaría que sucediera y tu conciencia crítica saltaría inmediatamente? Que traicione los intereses de la población, que no responda a los intereses de las mayorías, que no tenga una política de inclusión, que tenga preferencia por el gran capital y no por los sectores intermedios y populares de la población, que no tenga una política de diversificación en sus relaciones internacionales, que tenga un sentido preferencial hacia una élite que tuvo el poder en el pasado y no por los amplios sectores de la población. Pero además, dentro del campo de la democracia, que no tenga una democracia participativa, inclusiva, redistributiva, que no tenga la posibilidad de permitir la independencia de los diferentes órganos del Estado, como hasta ahora se ha vivido en este país. En el pasado aquí hemos tenido gobiernos autoritarios, que se dio incluso un conflicto de grandes proporciones en el país a partir de esa negación de democracia en el país y además por una estructura económica y social de injusta distribución de riqueza y de ingresos. ¿Cómo calificas tú el gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela a mí me parece que está respondiendo a un momento histórico en su país. Los venezolanos lo conocen más. A mí me parece de que los medios de comunicación están desarrollando su tarea, que son clase social y que están identificándose con un sector. ¿No hay pérdida de libertad en Venezuela? A mí me parece que no. Ok. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Bueno, vamos inmediatamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué traen esta noche o qué dicen los amigos televidentes esta noche a través de las redes sociales. Bueno, hay una cantidad importante de participación. Muy buenas noches. Dice Gerson Leonel, ¿qué opinan del veto de Funes a la interpretación auténtica con el cual se dejaría de cobrar los $18 en las fronteras? ¿No creen que es entorpecer la integración centroamericana, ya que otros países podrían hacer lo mismo en reciprocidad a este cobro? Oscar Martínez dice que ha hecho el FMLN en beneficio del transporte de carga. Favor, hablen datos reales, no de campaña, plantea. Mario Grisales dice, quisiera saber si sus invitados tienen idea de cuánto fue la deuda externa al cierre de 2009 y cuál es la deuda al cierre de 2013. Si saben a cuánto asciende, podrían decir si en su plan de gobierno está el bajar esa suma o no. César Brito dice, bueno ver gente de diversos tipos de pensamiento, ojalá continúen con esta dinámica y sobre todo que no se lleguen a servir del Estado, sino a servir al Estado. El Estado somos todos, dice. Isabel López dice, soy del frente por naturaleza, pero lo del subsidio no está siendo la mejor forma de darlo, ya que no lo recibo y no tengo trabajo. Francisco Medrano dice, ¿habrá algún periodista, Nacho, que pregunte a los importadores y exportadores, ¿será mejor perder $50,000 en mercadería que pagar $8 en las aduanas? Pregunta. Sebastián dice, sería bueno que el presidente explicara, 1, la fábrica de empleos, 2, el puerto de la Unión y 3, el gasto en publicidad del gobierno. Paul Monroy dice, señores del FMLN, los subsidios tienen 25 años. No les luce hablar como si ustedes han sido los creadores de los mismos. Solamente, dice Paul Monroy. Dice Muy, ¿quién paga los $18? Somos todos porque el empresario lo traslada a sus costos, ¿o no? Y Arturo dice, señores panelistas, ¿y la dolarización cómo quedaría? Vamos al estudio para respuestas. Bueno, vamos al espacio a Nelson porque hay varias preguntas relacionadas a estos $18 que se están cobrando las aduanas. Bueno, definitivamente de acuerdo con el televidente. Al final lo pagamos todos, el precio de la tasa de cobro. Yo creo que debe de enfocarse principalmente a la importación, que es propia de cada país, para combatir el narcotráfico, para combatir el contrabando,
Creo que ese punto es sumamente importante en el tema de importación, que cuando tú lo ves, $18, estamos perdiendo más cuando no tenemos un procedimiento eficiente, parados un día ahí o dos días. Perdón, paramos. tú reconoces que hay un procedimiento ineficiente. Claro, lo he del sistema expresado, aduano, y lo he expresado sí. anteriormente y lo sigo expresando. Perdón, ¿has tenido posibilidad de hablarlo con las autoridades de gobierno? Sí. ¿Qué es lo que te dicen sobre este problema que hay en la aduana? El problema en los puestos fronterizos no solamente es un problema de El Salvador, también es un problema de Guatemala. Ya. Y aquí es reunirse los dos países y establecer procedimientos juntos y un procedimiento único para todas las aduanas. Pero también es difícil lograr entenderse entre países. Máximo, en Guatemala ha habido una cantidad de cambios del intendente de aduanas exagerado, alrededor de 5 intendentes de aduana en un término de 2 años, y eso no permite establecer políticas públicas propias y procedimientos propios. Alguien preguntó, ¿qué ha hecho este gobierno con el transporte de carga? Bueno, primeramente ha habido apertura. Tenemos una mesa con el Viceministerio de Transporte donde atiende toda la situación de transporte de carga. Hemos tenido mesa con la Dirección de Aduanas para atender todos los problemas. Ahora tenemos una ley de transporte de carga que fue apoyada por todas las fracciones legislativas. Una dura lucha de más de 10 años, Nacho, para tener una ley de transporte de carga. En esto sí se tiene, y nos están permitiendo participar de cómo se va a aplicar la ley y de cómo se va a reglamentar esta ley. Y estamos participando en el reglamento de transporte de carga. Estos son algunos de los hechos. El mismo tema del combustible es otro tema que también participamos en una que no es suficiente, pero hay aspectos importantes como haber cambiado el plazo de estar cambiando todas las semanas a 15 días, que para nosotros es insuficiente porque debería ser 30 días, pero ya 15 días nos han ayudado mucho, no solo a nosotros, creo que a todo el país. Y la visión nuestra como empresarios se mantiene viendo un rumbo de país y no un rumbo partidario ni por un plazo corto. Nelson, una persona decía que esto afectaba a la integración centroamericana y además podía establecer cobros recíprocos de otros países. Sí, es cierto, puede afectar la integración centroamericana, porque si todos los países empiezan a poner escáner en cada país, tú vas a tener que pagar, van a tener que pagar los propietarios de las cargas, y puede ser un caos. Yo creo que la herramienta que ha adquirido el país es una excelente herramienta, pero hay que saberla aplicar, hay que saberla dónde se va a posicionar, hay que saberla cómo se va a usar. Tú tenés un teléfono, tú tenés un iPhone, pero si tú no puedes manejar ese iPhone, no puedes manejar tu tecnología, no sabes lo que tú tenés en tus manos. Por eso es importante que toda herramienta tecnológica que se establezca para la unión aduanera, que viene la unión aduanera a través del acuerdo de asociación con Europa, que es casi una obligación entrar a un proceso de unión aduanera, del cual yo soy parte a través del Comité Consultivo del Sistema de Integración, he sido presidente del Comité Consultivo de Integración y estamos dentro del comité con el cese de Europa. ¿No debe haber sido esta empresa y estos equipos contratados como unión aduanera y no como un país determinado? Creo que debía haber sido un esfuerzo centroamericano y no un esfuerzo nacional. Ok, hay otras preguntas obviamente importantes, una en relación a la deuda, no sé si quién me puede ayudar en relación a la deuda externa. Alguien preguntaba cómo se recibió el país en deuda externa en 2009 y cómo se está entregando, sí. cómo se ha entregado en 2014. Bueno, mira, yo creo que el país y el nuevo gobierno se plantea grandes retos y uno de ellos es el de la deuda. Sin duda, la situación económica del país sigue siendo muy difícil. Mentiroso es aquel que viene y plantea de que las cosas en 5 años realmente las va a solventar. El tema de la productividad sigue siendo uno de los temas importantes para nosotros y es un gran reto para este nuevo gobierno, ¿verdad? Que sin duda enfrentará nuevos desafíos y sin duda enfrentará nuevos problemas, pero en el tema de la deuda creo que si lo manejas de una manera más responsable, como se ha venido manejando en los últimos años, nosotros creemos y estamos muy optimistas que el país tiene que arrancar. El país tiene que desarrollarse un poco más. El tema del empleo es un tema muy importante para este plan de gobierno.
¿verdad? Mucha gente ha criticado al gobierno del presidente Funes porque dice, mire, ofreció una fábrica de empleos que realmente no ha existido. Si uno ve las cifras de manera muy fría, uno se da cuenta que sí ha existido un incremento en el tema, de empleos. Pero creo yo que los retos siguen siendo mucho más grandes todavía. El país no se detiene, el país continúa desarrollándose y sin duda el tema de la deuda nos parece pues que es uno de los grandes desafíos que tiene este nuevo gobierno, y ojalá pues que podamos junto a todo el empresariado nacional, a la gran empresa, a la mediana empresa, a la microempresa, poder ir saliendo de estas grandes crisis que hemos tenido en los últimos años, que sin duda las vive todo el mundo, y El Salvador las vive porque ha estado quizás produciendo muy poco, y eso es creo yo, de unas cosas fundamentales en el tema de la productividad y del salir de este tema de la deuda nacional. Ok, habían otras preguntas. Dolarización, ¿sabía qué se iba a hacer con la dolarización? Bueno, yo creo que la dolarización fue un problema para el país, que generó dificultades de todo tipo, más que beneficios, que se hizo en un momento determinado por el señor Francisco Flores, que tenía objetivos preestablecidos para desarrollar ese proceso. A mí me parece de que la dolarización, eliminarla ahora, sería un problema si se hace en una forma abrupta. Quizás los especialistas tendrán que ver mecanismos en donde puedan ir desarrollando medidas alternativas para que la dolarización vaya siendo compartida de diferentes formas y eliminar un poco los efectos nocivos que se tienen. Con la deuda, Nacho, todos los países deben. A este momento no hay un país en el mundo que no deba. Y los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, es la más comprometida con la deuda. Ahorita está en discusión en el Congreso de los Estados Unidos el problema del techo de la deuda. El señor Obama está en la picota, los republicanos están haciendo mucha fuerza porque se encuentran en una situación difícil frente al mundo. Aquí, en El Salvador, la deuda no es originada específicamente en esta administración, es un problema que viene históricamente y que se impulsó con mayor intensidad en las administraciones de Calderón Sol y de Francisco Flores. Entonces, si tú comparas la cantidad de deuda y el porcentaje que se tiene en esta administración Funes versus la cantidad y porcentaje que se tuvo con Francisco Flores, es mucho menor. Ahora, ¿es un problema? Claro que lo es. ¿Y es necesario afrontarlo? Por supuesto que sí, pero para eso se necesita también búsqueda de alternativas de consenso en el país, no solo al problema de la deuda, sino a toda la integralidad de problemas que se tiene en el país, que es necesario un gran concierto nacional a fin de resolver todas estas problemáticas que afectan a los salvadoreños. Ok, rápidamente en relación, porque tengo un par de minutos nada más en relación a lo que están pidiendo el Partido Arena y también algunas organizaciones como Aliados para la Democracia, de que se pueda votar con DUI vencido el próximo 9 de marzo. ¿Alguien tiene una opinión sobre eso? Yo no puedo salir del aeropuerto, Nacho, con un pasaporte vencido. Yo no puedo conducir mi vehículo con una licencia de pedirle que la Asamblea Legislativa apruebe, prorrogue la vigencia de los DUI. Me parecería impropio si no se tiene un documento vigente. Lo que se tiene que buscar es que se resuelva el problema de la vigencia, que las personas busquen. A nadie están eliminando del padrón. Lo que están diciendo es que para ejercer el derecho se tiene que tener un documento válido. Ampliar la cantidad de personas, algunos están creyendo que eso va a favorecer a un partido político determinado. Totalmente falso, porque allí las tendencias están establecidas. Las encuestas que se hicieron en su momento determinan cursos de acción. Las mismas tendencias. Las mismas tendencias. Muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Julio. Gracias, Nacho. Muy amable. Gracias, Nelson. Gracias a ti, Nacho, y que Dios te bendiga. Gracias, Rogelio. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, nos vemos mañana, siempre a las 8 de la noche, en otro programa de debate. Que pasen muy buenas noches.